Buenas tardes. Hoy iniciamos el tema número 10, que son principios de planificación de centros turísticos en su primera parte. Habíamos visto en el transcurso del desarrollo de las anteriores sesiones cómo se identifican las zonas turísticas. Después habíamos visto de que la parte de zonas turísticas nosotros las asumimos en base a las características geográficas que tengan esos espacios. Es decir, que dentro de estas características geográficas podemos tener el clima, la flora, altimetría, etcétera. Y una muestra de ello, decíamos, de zonas geográficas es como en nuestro país se han diferenciado, existen tres grandes zonas geográficas por sus características geográficas, ¿no? Es decir, la zona de los Andes, la zona de los valles y la zona de los llanos orientales. Bajo esas mismas características, habíamos visto también que en ciertos casos, tal vez cuando se elaboran los planes de desarrollo turístico, si se toma esas características de las zonas geográficas, muchas veces puede estar una zona, es decir, un destino turístico puede estar ubicado en una o más zonas, ¿no? Luego habíamos visto las características que tienen las regiones turísticas y decíamos que una de las técnicas de planificación de las regiones turísticas comprenden varios principios y que es óptimo tener que trabajar en la planificación, en la propuesta del plan, como regiones turísticas. No todas ese espacio geográfico de la región, porque las regiones en este caso tienen fines comunes, ¿no? Puedan ser esas regiones geográficas, no van a ser necesariamente todas donde se encuentren ubicados los atractivos turísticos, ¿no? Sino que van a ser partes de esas regiones. Ahora nos toca ver la parte de espacios geográficos mucho más pequeños y a estos los hemos denominado centros turísticos. Los centros turísticos son mucho más aplicables, la utilización de esta técnica dentro del plan para la realidad nacional. No nos olvidemos que cuando veíamos el estudio de caso y el que ahora tienen que trabajar ustedes en los mapas conceptuales, en el plan de desarrollo, en el plan turístico de Bolivia, se establecía que más del 90% de los atractivos turísticos que posee el país se encuentran en áreas rurales. Entonces, la creación de centros turísticos es una buena opción, una buena metodología y una buena técnica para poner en valor, lógicamente, los recursos turísticos, volverlos en atractivos turísticos y también poder desarrollar esas características que comprenden, ¿no? Ese conjunto de elementos que hacen de que esos espacios puedan convertirse realmente en atractivos turísticos y puedan atraer a los visitantes, sean nacionales o sean extranjeros. Partiremos estableciendo que los centros turísticos están constituidos por un conjunto integrado de hospedaje, instalaciones y servicios turísticos. Es decir, son conjuntos integrados que integran estos tres elementos y muchos más también pueden integrar, ¿no? Pero sí que tienen el hospedaje como primer elemento, el hospedaje, las instalaciones turísticas
es decir, todas aquellas instalaciones, ¿no?, turísticas, las instalaciones y servicios turísticos, caminos, carreteras, transporte turístico, y lógicamente que estas instalaciones y servicios turísticos también van a comprender a las actividades turísticas. Y estas actividades van a estar de acuerdo al tipo de atractivo turístico que se tenga. Si es uno de montaña, si es un atractivo de montaña, entonces puede haber miradores turísticos, pueden haber sendas ecoturísticas, puede haber paseos, caminatas a caballo, pueden haber también observación de la flora, observación de la fauna. Se puede ver también en la montaña que las montañas son muy nobles para realizar este tipo de actividades. Se pueden desarrollar picnic, se pueden desarrollar actividades de ascensos como deportes extremos, tirolesas. Después pueden haber, si hay ríos muy rápidos, se pueden hacer kayak. Es decir, hay un sinnúmero de actividades que se pueden desarrollar. Entonces, lo fundamental en este caso, que los centros turísticos van a ser y van a tener un tipo particular de atractivo, ¿no? Es decir, que este tipo particular de atractivos, ¿no?, los tienen que hacer muy peculiares, no son cualquier tipo de atractivos que los turistas puedan desplazarse 20 kilómetros y van a encontrar un atractivo de esa manera, y nosotros estamos esperando que se desplacen 3.000 kilómetros o 4.000 kilómetros vía aérea, por ejemplo, para que vengan a ver, a disfrutar de un atractivo turístico. Entonces, hay que buscar en lo posible de que estos atractivos sean únicos, tengan características de importancia, ¿no? Si vale el término, que tengan una importancia relevante para los visitantes y que no los puedan encontrar muy próximos a su residencia habitual, porque entonces solamente tuviéramos nosotros que conformarnos con una demanda turística local. Entonces tenemos que ser en ese caso muy perpicaces y muy muy reales cuando tengamos que identificar qué espacios turísticos van a constituirse como centros turísticos. Los centros turísticos son autónomos, pueden tener varios servicios, en este caso el hospedaje, el transporte, la alimentación, las actividades turísticas. Pueden incluir también centros comerciales, ¿no?, actividades de recreo, independientemente de las actividades propiamente turísticas, pueden tener actividades recreacionales, como pueden ser tal vez un cine, teatro, tal vez representaciones, manifestaciones culturales, etcétera. Y pueden tener uno o varios hoteles. Va a depender la magnitud con la cual se pretenda manejar el centro turístico. Ahora vamos a ver cuáles son los criterios y técnicas de planificación para poder ubicar, para poder identificar qué espacios físicos son óptimos para poder crear centros turísticos. En primera instancia, estos espacios físicos deben estar dentro del plan nacional, ¿no? Y si no lo están, bueno, tendrán que estar dentro del plan departamental. Y si no hay plan departamental de turismo, tendrá que estar dentro del plan municipal.
¿no? Pero no vamos a definir cómo y vamos a decir, bueno, nos quedamos con este espacio como para la creación de un centro turístico, solamente tomando en cuenta los criterios es decir, los criterios personales del técnico o la experiencia que puedan tener los técnicos, porque con el tiempo ustedes van a pasar a ser los técnicos, ¿no? Es decir, los turistólogos especialistas en que puedan identificar las características espaciales para crear centros turísticos. Según habíamos visto en el estudio de casos del Plan Tour, Plan Nacional de Turismo, Bolivia Te Espera, y que van a trabajar ustedes ahora, van a desarrollar su trabajo en base al Plan Tour. Entonces, hay un sinnúmero de atractivos turísticos que están diseminados en el área rural del país y que muchos de ellos están próximos a centros poblados rurales, ¿no? Entonces, hay que también tomar en cuenta esas características que son fundamentales. Otro elemento que se debe establecer en este caso es el tamaño y el tipo de centro turístico que se pretende crear o conformar en base a esas instalaciones, a esos servicios, a esos recursos turísticos, sean naturales, sean culturales, etc. Entonces hay que ver también el tamaño, qué tamaño va a tener ese centro turístico. Por ejemplo, Villa Tunari puede ser perfectamente un centro turístico, o puede manejarse como un centro turístico, o puede manejarse Villa Tunari como varios centros turísticos dentro de una región turística. La región turística puede ser la región del trópico de Cochabamba, y dentro del trópico de Cochabamba se pueden crear 2, 3, 4, 5 regiones, y una puede ser una región turística, puede ser Villa Tunari, y dentro de Villa Tunari se pueden crear centros turísticos, ¿no? Pero como decíamos, el centro turístico necesariamente requiere de contar mínimamente con un establecimiento de hospedaje, porque lo que nos interesa a nosotros es de que los turistas puedan pernoctar en el centro turístico y no sea solamente un lugar de paso, ¿no? Un lugar donde se van a quedar media hora, tomarán un refresco y continuarán camino. Lo que nos interesa es de que estos centros turísticos realmente generen ingresos económicos y que el turista pueda gastar, ¿no? Pueda, en este caso, haya un gasto turístico que para nosotros es fundamental, porque eso va a generar fuentes laborales, ¿no? Y lo que decíamos siempre, el efecto multiplicador de ese gasto turístico es muy importante dentro de la economía, y principalmente dentro de la economía de estas poblaciones rurales, que en muchos de los casos son los más desbeneficiados, ¿no? Porque solamente se dedican a la producción agrícola y a veces también tienen una producción agrícola demasiado incipiente. Es decir, no producen gran cosa y tienen que vivir con una cosecha al año o 2 cosechas, además, siendo demasiado óptimos esas familias campesinas, ¿no? Por lo que general es una cosecha al año que se tiene en nuestro agro boliviano, y muchos de ellos, una buena parte, todavía siguen trabajando con el arado, los bueyes o los burros que van jalando el arado, y también con tractores, pero es que nuestra producción agrícola no es extensiva, sino que los espacios físicos, la tierra agrícola son muy pequeños. Entonces, a veces las labores de labranza hay que hacerlas a mano y no se puede trabajar de manera mecanizada. Entonces, sí habrán algunos tractores pequeños que van a poder hacer también esas tareas. Pero la producción es una cosecha al año, y muchas veces el campesino tiene que cosechar y vender esa su cosecha anual y vivir todo el año con la generación de esos recursos económicos. Por eso que el turismo puede ser una buena fuente
de ingresos económicos para esas familias que puedan dedicarse a la actividad turística. Otro elemento fundamental es que tienen que tener una salida, ¿no? Es decir, debe contar con una red de transporte eficaz. Si decimos decíamos, si este es el centro turístico, entonces tiene que haber una buena vertebración caminera, ¿no? Esta puede ser una carretera que pueda pasar por el centro turístico o muy próxima a ella, ¿no? Luego, dentro del centro turístico, aquí pueden estar los atractivos. Y hemos dicho que para cualquier tipo de planificación tenemos que concentrar las instalaciones turísticas. Entonces, estos puntitos, todos estos, son los atractivos. Entonces, si vemos que, por ejemplo, aquí hay una población local, esta es la población local, entonces tal vez las instalaciones turísticas, es decir, el hotel, el restaurante, etcétera, podamos edificarlos acá y vamos a utilizar, viendo si es que esta población tiene los servicios básicos de luz, agua, alcantarillado. Si no los tiene, los pediremos a la alcaldía y diremos de que no solamente se va a beneficiar el centro turístico, sino que también se va a beneficiar la población local con esos servicios básicos. Entonces, pero sí tiene que haber una buena infraestructura vial, buenos caminos, una carretera, y internamente dentro del centro turístico también tiene que existir caminos que puedan llevarnos hacia los atractivos turísticos. Ahora decíamos, estos caminos dentro del centro turístico, desde la parte del hospedaje, ¿no?, hacia donde se encuentran realmente los atractivos turísticos, no necesitamos también carreteras asfaltadas o cosas muy, infraestructura muy de último requerimiento. Perfectamente decíamos la anterior sesión, qué bonito es ver en un lugar así, por ejemplo, caminos empedrados, porque hasta hace unos 15 años atrás mucho nos acostumbrábamos en Bolivia a que los caminos vecinales puedan estar empedrados, ¿no? Es decir, a que sea un camino de tierra, es preferible que sea un camino empedrado porque va a haber menos contaminación del aire por la polución, por el polvo que puedan generar los vehículos, etcétera. Entonces, y es bonito ver un camino empedrado porque eso nos trae mucho recuerdo a las características que tenían los caminos del Inca, por ejemplo, ¿no? Los caminos del Inca, los principales caminos del Inca, y habían caminos desde lo que correspondería desde la ciudad de La Paz, por ejemplo, del altiplano paceño, ¿no?, que los conducía hasta el Cusco, y eran caminos todos empedrados, ¿no? Entonces, esa técnica de empedrar los caminos también corresponden a la cultura inca, e inclusive deben ser inclusive pre-incas, ¿no? Y los incas la asimilaron. Entonces, ese tipo, por ejemplo, de infraestructuras viales son muy atrayentes para los turistas, ¿no? Y eso se puede hacer en las vías de comunicación de las instalaciones turísticas hacia los atractivos. Definir las características del centro turístico, qué características va a tener, las dimensiones, hasta dónde van a abarcar. Y esto de las dimensiones es fundamental, ¿no? ¿Por qué? Decimos,
porque generalmente, y en nuestro medio ocurre mucho eso, de que en algunos lugares habrá que poner inclusive una dimensión que pueda ser física. No les digo que se les va a poner una muralla, pero sí se les puede poner una arboleda, por ejemplo, para proteger a todo el centro turístico. ¿Por qué? Porque generalmente muy próximo a las instalaciones turísticas, los comerciantes ambulantes, los kioscos, etc., van a querer asentarse. Y ahí va a haber ya un caos. ¿Y qué es lo que pasa? Los turistas no van a querer venir a ver pobreza, no van a querer venir a ver de que les estén estirando la mano para que les inviten algo de comer o que les den monedas. No. Entonces el turista viene a recrearse, no viene a ver pobreza ni viene a lastimar su espíritu, ¿no? Y ese es un elemento fundamental que tenemos que comprender dentro de la actividad turística, de que esas situaciones que se presentan, lo que presentan muchas veces los destinos turísticos, son y van son desfavorables, ¿no?, a la percepción que tenga el turista en el grado de satisfacción. Tal vez ponerles unos setos acá, setos de árboles, porque si no van a querer entrarse aquí los comerciantes ambulantes, poner su kiosco, y es feo. Entonces seguramente que van a querer poner sus instalaciones aquí, y esa es una experiencia que le hemos visto en gran parte de los países de América Latina y también del continente africano, ¿no? Si como ven que hay un centro turístico, ellos también van a querer formar parte del negocio, pero siendo vendedores ambulantes, etcétera, no lo van a hacer. Entonces van a querer asentarse. Entonces para eso hay que establecer de que tenga que existir un cordón, ¿no? Muchas veces que se prohíba el asentamiento de nadie acá, en este cordón, de nadie. Ahora, si ya si quieren asentarse más aquí los comerciantes, los ambulantes, etcétera, lo harán, pero no van a estar en contacto directo con los turistas. Esa es una parte que hay que cuidar mucho. Es un elemento fundamental. La densidad, es decir, qué capacidad tendrá el centro turístico, la capacidad estará en función si van a ser full days, se pueden hacer dependiendo si este es el punto de partida. Entonces, ¿qué tiempo se tarda en llegar al centro turístico? Tal vez pueden, si es que es muy, muy próximo a una de las ciudades, tal vez puede hacer ida y vuelta a la visita, un full day, o entonces si se va a requerir de pernocte, entonces eso, a nosotros nos interesa que existan pernoctaciones, ¿no? Porque eso genera gasto turístico. Entonces, en este caso, la densidad va a estar determinada a la capacidad instalada de camas. Entonces, si tenemos 50 camas instaladas en el hospedaje, entonces asumimos de que todo el resto de las actividades turísticas hay que concebirlas para 50 personas. Por más de que solamente hayan 20, pero tenemos que trabajar siempre en base a la capacidad instalada para determinar la densidad. El tipo de estructuras, en este caso, de que no rompan con el entorno geográfico las construcciones. No podemos poner en un destino turístico que sea de naturaleza un hotel, un edificio de 8 pisos con cristales Ray-Ban. Arruina toda la vista y nadie va a querer irse a alojar a un hotel con esas características. Entonces se tendrá que ver la parte de diseño arquitectónico, que serán pues bungalow, serán cabañas, etcétera, con techos de, si el sector es selva húmeda, hay palmeras, entonces hacer los techos que sean con jatata, que es un tejido que se hace con las hojas de las palmeras, ¿no? Entonces ver siempre la armonía entre la infraestructura y la naturaleza. A eso llamamos el entorno geográfico. Tiene que haber espacios abiertos, porque el turista no va a estar, las actividades no las van a hacer dentro de un hotel.
o dentro debajo de un techo. Entonces tiene que haber espacios abiertos donde se realicen las actividades turísticas. Y esos espacios abiertos tienen que estar lo menos disturbados posiblemente, es decir, que estén lo menos contaminados, que no haya contaminación del agua, que no haya contaminación de ruido, que no haya contaminación de polvo, que no haya contaminación por basura. Entonces tienen que ser espacios que estén limpios. Y lo mismo tendrá que ocurrir con la parte de los jardines, es decir, que tendrá que haber y existir una arquitectura de jardines donde los turistas puedan deleitar la vista, ¿no? En los jardines, hermosos jardines que permitan poder disfrutar de las plantas y de toda la parte de la jardinería. Los circuitos turísticos deben evitar regresar por el mismo camino. Es decir, si aquí tenemos el camino, entonces en la carretera se va por acá y aquí está el centro turístico, entonces hacer un camino que pueda llegar a las instalaciones. Este camino puede ser de tierra y decíamos preferentemente de piedra, empedrado. Entonces, aquí se puede hacer un circuito turístico perfectamente. Se ingresa por acá, se viene por acá, es decir, se alojan acá, ¿no? De aquí venimos por acá. Aquí hacen el check-in, se alojan acá. Entonces, el circuito que puede ser de un día, pueden visitar estos dos atractivos, ¿no? Volver por acá, regresar por acá y por aquí tomar otro camino que exista para regresar otra vez a las instalaciones de hospedaje. Entonces, los circuitos turísticos no deben regresar por el mismo punto, sino salen de acá, visitan un atractivo, visitan el otro atractivo, sé que hay otro atractivo, aquí otro atractivo, y hacen un circuito y regresan, no por el mismo punto. Por eso se llama circuito, que viene de círculo, circuito turístico. Debe incorporar análisis de mercado y rentabilidad económica del centro. Esto es fundamental. Es decir, cuánta va a ser la inversión del centro turístico, cuánto va a ser la partida, es decir, las partidas presupuestarias que tenga que poner, en este caso el Estado, sea la alcaldía, ¿no? Si es que va a requerir poner estos caminos empedrados, cuánto le va a costar a la alcaldía, si tiene que ponerse y de aquí jalar los servicios básicos muy próximos a las instalaciones, con cuánto va a aportar en este caso el municipio, y las acometidas ya tendrán que poner también los dueños, la empresa privada que tenga el hotel y los servicios turísticos. Pero es importante realizar un análisis de mercado y ver la rentabilidad económica del centro. Es decir, cuánto va a costar y cuánto es lo que va a ingresar, cuánto de dinero va a generar. Y eso hay que trabajar y hay que hacer un presupuesto. Ustedes han llevado materias, han llevado de contabilidad, han llevado presupuestos, han llevado teoría de costos y han llevado presupuestos. Entonces hay que hacer un presupuesto y ver de que el centro turístico sea rentable. Además, también hay que tomar en cuenta cuántas fuentes laborales se están generando y cuánto va a ser el impacto económico en esta población rural con relación a la actividad turística. Hay que hacer un análisis ambiental riguroso, lo que decíamos. Tenemos que minimizar los impactos ambientales en todo el espacio físico del centro turístico, y para eso tendremos que manejar estándares muy bien definidos, ¿no? Estos análisis rigurosos van a determinar qué vamos a hacer con la basura, qué vamos a hacer con las aguas negras o residuales que se estén utilizando en el hospedaje. Aquí también en el sector donde están los atractivos, seguramente que van a tener que haber baterías de baños. Entonces, ¿cómo se va a hacer? Van a haber pozos sépticos. ¿Cómo se va a hacer con esos pozos sépticos? ¿Quién va a sacar esas aguas negras? ¿Se las va a trasladar? ¿Habrá un camino? Un camino vecinal para poder trasladar? Entonces hay que ver justamente y hay que establecer todas esas características ambientales del centro
turístico. Todas estas características de caminos, de atractivos, todo eso tenemos que trabajarlos e ilustrarlos en mapas, en imágenes, independientemente de que se realice todo el texto, se escriba aquí toda la parte escrita del texto en la propuesta del plan. Entonces siempre tiene que estar acompañado por planos. Y hemos visto que la técnica de los mapas temáticos es fundamental, y también la utilización de mapas temáticos, de atractivos, utilización de mapas temáticos, por ejemplo, en este caso de instalaciones de servicios básicos, etcétera, ¿no? De rutas, de caminos, etcétera. Tenemos que utilizar la técnica del mapeo. Hay que hacer un análisis del uso del suelo actual y decir, este espacio, en este momento, este espacio físico, ¿a qué se dedica? ¿Y cuánto genera de recursos económicos este espacio donde nosotros queremos poner el centro turístico? ¿Cuánto genera? Tal vez es un espacio de pastoreo. Entonces, aquí se generan, hay solamente 200 ovejas que sean pastoreadas en todo el sector. Estas 200 ovejas, ¿cuánto de dinero genera anualmente? En lana, en leche, en carne. Ese dinero, esa generación de recursos, ¿cómo se distribuye entre la población? ¿No? Y eso va a significar que cuando hagamos el análisis económico del suelo y digamos, pero si con 200 ovejas entre carne, leche, derivados lácteos, que se hace quesos, la carne, la lana, etcétera, se genera X bolivianos, pero nosotros estamos proponiendo que con la actividad turística se va a generar X más 1 de bolivianos. Si aquí teníamos 50,000 bolivianos al año, nosotros diremos, nosotros vamos a generar 200,000 bolivianos al año, y además estamos creando fuentes laborales, ¿no? Entonces tiene que haber, en este caso, un análisis económico del suelo, una rentabilidad para ver también la generación de lo que decíamos, fuentes laborales. Hay que ver dónde se va a ubicar el hospedaje. Tal vez muy próximo a los atractivos turísticos sea óptimo o no sea óptimo, pues hay que hacer un análisis del suelo. Las actividades de recreación, ¿no? Independientemente de las visitas como actividades turísticas, actividades de recreación, porque los turistas en la noche, por ejemplo, no van a estar encerrados en el hotel. Entonces había que ver qué actividades recreativas nocturnas también se pueden ofertar, ¿no? Y se deben ofertar. Tal vez si el cielo es demasiado despejado y se ven una maravilla las estrellas, las constelaciones. Entonces se puede crear un observatorio natural de las estrellas, ¿no? Entonces habrá que poner poltronas muy próximas al hotel, cojines, etcétera, para observar la galaxia, y tendrá que haber un guía que vaya explicando las características que presenta ese cielo totalmente despejado y dirá, ya está Losa Mayor, Losa Menor, la Cruz del Sur, al estar a tal galaxia. Entonces, hay que crear. Por eso necesitamos mucha imaginación, decíamos, de los turistólogos, de los planificadores turísticos, ¿no? Mucha creatividad para crear esas actividades de recreación. Las tiendas, es decir, siempre tiene que haber aquí, y eso la misma población puede crear sus pequeñas tiendas para vender dependiendo del tipo de actividades turísticas que se desarrollan. Por ejemplo, si aquí hay una laguna y hay pesca, y la actividad es pesca deportiva, tal vez en una de estas haya una tienda, una o dos tiendas donde se puedan vender, en este caso, carnadas, lianas para pescar. Y la actividad estaba determinada a lo que pescas, comes. Entonces, si lo que pescas, comes, eso va a significar que tienen que haber también un espacio físico donde hayan parrillas para que se puedan asar a la brasa los pescados y los turistas puedan comer, ¿no? Por eso, depende de las actividades y cómo se están organizando las actividades.
Todo este escenario hay que elaborar, en este caso, perfiles de proyectos. Entonces, aquí están los perfiles de proyectos dentro de la formulación del plan del centro turístico. Como un plan de un centro turístico, igual va a tener sus OB, sus objetivos básicos, va a tener sus objetivos intermedios que están determinados al diagnóstico, y la propuesta del plan van a estar en programas y proyectos. En este caso van a haber perfiles de proyectos, igual que en el plan nacional, y escoger cuál de estos proyectos se van a desarrollar en los primeros 3 años o 4 años, 5 años, ¿no? Viendo siempre, decíamos, la rentabilidad que puedan dar estos proyectos una vez sean ejecutados, y también cuánto va a ser la inversión, porque lo que interesa es menor inversión y mayor rentabilidad. Se pueden crear también itinerarios alternativos como rutas turísticas, ¿no? Tal vez extender aquí, hacer un full day para poder visitar aquí una ruta turística de los duraznos, y este sector es productor de duraznos, por ejemplo, ¿no? Entonces todo depende, decíamos, de la creatividad y selección de los paisajes más apropiados. Como los turistas no conocen todo esto, entonces hay que llevarlos y hay que crear lugares donde se puedan ver la parte más hermosa de los paisajes, y ahí se pueden crear paradores turísticos, se pueden crear observatorios del paisaje en forma de terrazas, por ejemplo. Pueden estar en la parte de la montaña una terraza dentro de una caminata que se haga de una senda. Entonces, a la media hora de la senda se va a observar justamente esas características del paisaje. Preguntas. Ninguna, Lice. Ninguna, Lice. Nada, seguro, todo está claro. Sí, Lice. Ya. En relación al trabajo, no se olviden, ya les he pasado los grupos que van a trabajar, van a elaborar varios mapas conceptuales de acuerdo a los subtítulos que les tocan, y entre ustedes tendrán que dividirse, en este caso, el trabajo, quienes harán cuántas hojas del documento. Ustedes ya verán cómo se organizan, pero eso no significa que van a presentar un solo mapa conceptual. Eso es imposible. Entonces tiene que presentar varios mapas conceptuales. Cada uno de ustedes puede presentar por persona 1 o 2 mapas. La evaluación hemos dicho que va a ser a todo el grupo. Entonces tienen que esmerarse, por favor, y tienen que hacer también un análisis de cómo está el plan de desarrollo, el plan Tour de Bolivia. ¿De acuerdo? Porque en base a esos resultados y al trabajo que hagan ustedes del plan Tour, a nosotros nos sirve como insumos para la materia de planificación turística 2. Bien, quedamos ahí hasta la próxima semana. Cuídense, hasta luego.